En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Estamos estudiando el Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia como tema general. Y hablábamos de la promesa del Espíritu Santo que el Señor dio a sus apóstoles cuando les habló que era conveniente que Él fuera al cielo para enviar el otro consolador, el Espíritu Santo, que esté con vosotros para siempre. Esa fue la promesa y el Espíritu Santo está aquí con nosotros y estará en nosotros para siempre. Y hemos estudiado todo lo referente a esas promesas del Señor en el libro de San Juan y en otros libros de los Evangelios. Pero ahora nos vamos a concentrar en el libro de los Hechos, porque en realidad la mayoría de los eruditos dicen que el libro debió de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es evidente, muy evidente, de que en el libro de los Hechos se narra los inicios de la iglesia, cómo la iglesia se desarrolló, cómo la iglesia fue perseguida y en medio de esa persecución surgieron los grandes avivamientos y los milagros y prodigios y sanidades que los apóstoles y los siervos del Señor hicieron guiados por el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo al hablar del Espíritu Santo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el libro de Lucas se narra cuando Cristo habló con los apóstoles diciéndoles que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la manifestación del poder de Dios, del eminente poder de Dios, supereminente poder de Dios. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad que ha venido a morar en la iglesia y en cada uno de nosotros en particular. Estamos hablando de que el Dios Todopoderoso actúa en nosotros, desde nosotros, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos da habilidades, nos da dones, capacidades y nos da el poder necesario para ejercer esos dones y para hacer la obra de la evangelización. Porque Pedro dijo que si alguno de nosotros habla, debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Y si alguno de nosotros ministra de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, debemos de ministrar conforme al poder que Dios da. Así que lo más usual, lo más normal, es que la iglesia manifieste el supereminente poder de Dios. Porque Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo dice que el Evangelio es una manifestación poderosísima de Dios, porque es Dios viniendo a nosotros, es Dios perdonando nuestros pecados e iluminando la mente y el corazón de las personas que no entienden y no comprenden porque viven sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y que nadie puede iluminar la mente y el corazón de una persona, nadie puede ser salvo a no ser de que el Espíritu Santo con su gran poder ilumine la mente y el corazón del pecador y ponga fe en el pecador y lo regenere para ser salvo por la fe en Jesucristo.
Por eso Pablo dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en el Nuevo Testamento el Señor enfatiza la necesidad de recibir ese poder. Les dice, no se vayan todavía a predicar, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y específicamente, bien específicamente, el Señor habla de que esa recepción del Espíritu Santo es para recibir habilidades, poder, sabiduría, guianza, para hacer la obra de evangelización, para cumplir lo que la iglesia llama las misiones, porque el Señor nos comisionó a predicar el evangelio a toda criatura, y que esa manifestación de las buenas nuevas de salvación no consisten solamente en la salvación y en el perdón de los pecados, sino que la palabra salvación es una palabra bien amplia. Implica que el evangelio es una salvación integral que recibe la persona que es objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. El Señor, Él es el que perdona nuestros pecados, pero también la Biblia declara el que sana todas nuestras dolencias, el que nos libra diariamente de los peligros. Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, el que te cuida, el que te protege todos los días de tu vida. El que nos corona de favores y de misericordias, el que provee y suple las necesidades básicas y esenciales del ser humano. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la promesa del Señor y esa es una buena descripción de las buenas nuevas, de las buenas noticias que el Señor ha traído a una raza caída en el pecado y esclavizada por Satanás. Él es quien perdona nuestros pecados en virtud de que Cristo hizo la obra de redención y de expiación de nuestros pecados, muriendo por nosotros en la cruz y tomando sobre sí el juicio y el castigo que merecían nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo pagó esa deuda moral que teníamos con Dios, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Entonces el Evangelio es la manifestación del poder de Dios para una salvación integral del ser humano, donde el Señor perdona todos los días nuestros pecados y el Señor, Él es el que sana todas nuestras dolencias, como dice Isaías y como lo interpreta Mateo al citar ese texto de Isaías donde dice que por sus llagas nosotros fuimos ya sanados. Entonces vemos estas manifestaciones de la salvación de Dios de una manera integral, principalmente en los evangelios y en el libro de los Hechos. Cristo fue al cielo y envió a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que ha venido a morar en nosotros. Es el Dios todopoderoso que está en nosotros, que nos guía, nos da poder, habilidad, sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos hacer la obra del Señor. Así que vemos en el libro de los Hechos que los muchos repartimientos del Espíritu Santo, como dice el libro de Hebreos, que la salvación es grande y fue manifestada con milagros, con prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Vemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, ya lo estudiamos, ellos estaban unánimes, juntos, tenían un mismo ánimo, un mismo sentir, un mismo parecer, una misma expectativa, esperando que la promesa
que les había hecho el Señor se cumpliese. Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas que estaban allí reunidas. Vino del cielo algo como un viento recio y fuerte que entró en la casa donde ellos estaban orando y llenó con su presencia ese lugar y llenó a los que estaban allí con el Espíritu Santo. Vino sobre ellos, cayó sobre ellos, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y como una señal estaba el viento, algo como un viento recio, que llenó el lugar donde ellos estaban y lo llenó a ellos. Y se aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza y ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero lo que quiero enfatizar en este momento, hermanos y hermanas, es que nosotros vemos que la unción, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos el mandamiento en el libro de Efesios, mas sed llenos del Espíritu Santo, donde se pone la responsabilidad sobre nosotros, diciéndonos que somos responsables de ser llenos del Espíritu Santo. Un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo diariamente o puede ser que no sea lleno del Espíritu Santo, porque hay cristianos negligentes en cuanto a su vida espiritual y hay cristianos diligentes que todos los días buscan el rostro de Dios, que tienen hábitos devocionales profundamente establecidos y arraigados en su propia vida. Así que cuando hablamos del poder del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de la manifestación poderosa de los dones del Espíritu Santo, como requisito se pone allí en la Biblia que debemos diariamente ser llenos del Espíritu Santo. Es mi opinión y la opinión de muchísimas personas. He leído libros de teología también, donde los teólogos dicen que la llenura del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con la vida devocional que el creyente tiene para con Dios. Cuando el creyente ora mucho y el creyente lee las Sagradas Escrituras, medita en ellas, las estudia o las escudriña, como dijo el Señor, entonces este cristiano se mantiene diariamente lleno del Espíritu Santo. Y los dones que ha recibido este cristiano o cristiana serán manifiestos, porque a la luz de las Escrituras, cuando una persona o una iglesia local, los hermanos están llenos del Espíritu Santo, uno ve las manifestaciones de los dones espirituales. Por eso hay mandamientos específicos donde se dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Y también hay mandamientos que dicen que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y también dice: no apaguéis el Espíritu. Y también hay el mandamiento de que debemos de ser fervientes en el Espíritu, sirviendo constantemente, diariamente, en cada momento y ocasión, sirviendo al Señor. Cuando hacemos esto, cuando cumplimos con estos mandamientos y estas instrucciones y requisitos de parte del Señor, entonces nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Cuando observamos la vida de los apóstoles y principalmente, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Cristo ministraba a través del poder del Espíritu Santo todos los días que duró su ministerio, que fueron como 3 años y medio.
Todos los días el Señor salía, predicaba el Evangelio, el reino de Dios, sanaba a los enfermos. Y si había oposición de parte de los demonios, el Señor reprendía a los demonios con su palabra y los expulsaba de las personas. Milagros, prodigios y sanidades eran hechos por el Señor. Milagros creativos, porque los mancos eran sanados. Los cojos también eran sanados. Es decir, que a los que le hacía falta una pierna, les crecía la pierna, les aparecía, y si les hacía falta un brazo o una mano, también el Señor hacía milagros creativos. Pero como vemos, Cristo ministraba. Él mismo dijo en una ocasión cuando una mujer fue sanada, aquella mujer que tocó el manto del Señor, y el Señor se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Entonces le dijeron, Señor, pero todo el mundo aprieta, todo el mundo te tocas. ¿Por qué preguntas esto? No, dijo el Señor, yo sé que alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces señalo este milagro porque Cristo dice que el poder de Dios salía de él. El poder del Espíritu Santo que estaba en Cristo, porque Cristo recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Y Cristo dice, es que ha salido poder de mí. Entonces el poder del Espíritu Santo fluía en la persona de Cristo hacia afuera, hacia las personas enfermas que necesitaban del Señor. En este caso, el poder sanador salió de Cristo y sanó a una mujer que decía en su propio corazón, si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sano. Y en efecto, así sucedió. Así que el poder de Dios salía de Cristo. Todos los días, milagro tras milagro, prodigio tras prodigio, la gente se lanzaba sobre el Señor para ver si podía tocarlo. Y cuando lo tocaban, eran sanados. Ya por la tarde o por la noche, Jesús estaba agotado física, mental y espiritualmente. Era necesario que Cristo se volviese a llenar del poder de Dios. Es normal porque poder de él salía. Entonces en la noche el Señor oraba. Dice en los textos bíblicos que oraba muy entrada la noche. Luego el Señor se acostaba y descansaba. Probablemente dormía poco, 4 o 5 horas, y en la madrugada, aún antes de que saliese el sol, el Señor estaba otra vez orando de rodillas en la presencia del Señor. ¿Por qué esa vida de oración tan intensa, tan profunda? ¿Por qué llevaba Cristo esa vida de oración? Porque Él necesitaba ser continuamente lleno del Espíritu Santo, continuamente lleno del poder de Dios, porque el poder de Dios salía de él para sanar, para hacer milagros. Y era necesario que Cristo volviese a la fuente de su poder, que era Dios, y pasaba orando. Así que uno de los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo y para ministrar conforme al poder que Dios da, como dice el apóstol Pedro, es orar. Los cristianos que yo conozco que son llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres, son personas que tienen una vida devocional profunda e intensa y prolongada. Son hermanos y hermanas que oran mucho, muy entrada la noche, y oran mucho. Aún antes de que salga el sol, estos hermanos y hermanas están en continua oración. Son hermanos que han apartado y consagrado un tiempo para meditar, para leer, para estudiar
la palabra del Señor. Entonces alimentan su espíritu, su hombre interior es alimentado por la palabra, como Cristo dice, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios, que Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego están de rodillas, uno de rodillas conectado a la fuente del poder que es Dios. Y el poder de Dios fluye hacia el creyente y el creyente se mantiene cotidianamente, todos los días de su vida. Ese creyente que ora, que busca el rostro del Señor y que estudia y lee la palabra de Dios y la obedece, ese creyente se mantiene continuamente lleno del Espíritu. Y como tiene la llenura, como el Espíritu controla y guía la vida de ese creyente, sea hombre o sea mujer, entonces los dones que ha recibido esa persona fluyen con gran poder, son bien destacados esos dones porque está lleno del Espíritu Santo. Ahora, si el creyente no es lleno del Espíritu Santo, entonces no hay ni la manifestación del poder de Dios, ni la manifestación de los dones que Dios ha depositado o dado a ese creyente, sea hombre o sea mujer. La clave es el hábito devocional, o sea, los hábitos devocionales que el creyente ha adquirido, como leer la Biblia, estudiarla todos los días de su vida, porque ese es el alimento espiritual para el alma, y también orar. Pedro dijo a unas personas que vinieron a contarle un problema administrativo: no es justo que nosotros descuidemos la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, y que descuidemos la oración. Nosotros nos vamos a dedicar a orar y nos vamos a dedicar a predicar y a estudiar las Escrituras. Ustedes busquen hombres que sean llenos del Espíritu para que atiendan ese problema. Entonces, hermano, usted orando continuamente, no 5 minutos, hermano, ciertamente debemos de orar más, porque la agenda de oración en un mundo tan necesitado y en una iglesia también tan necesitada es una agenda bastante larga, y necesitamos como mínimo 1 hora, hora y media o tal vez 2 horas de oración en la presencia del Señor. Y así el Señor continuamente, diariamente, nos llena del Espíritu Santo para que se cumpla que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Mañana continuamos hablando del Espíritu Santo y del poder que el Espíritu Santo da a la iglesia para que la iglesia cumpla sus deberes espirituales. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.